La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Hola a todos, bienvenidos a este seminario web que vamos a hacer acerca del calentamiento y de las mejores estrategias precompetitivas para mejorar el rendimiento de los juegos. La charla va a ser dividida en dos partes, una primera que va a ser acerca de calentamiento y como he dicho, las estrategias, una segunda que vamos a tratar más específicamente lo que son temas de recuperación post-ejercicio o post-competición, o en casos de deportes de equipo, como puede ser, por ejemplo, el rugby 7, que tienen varios partidos en la misma jornada, pues cómo mejorar el rendimiento luego entre partido y partido, aprovechando esos descansos al máximo. Otros deportes que es típico que haya descansos entre un combate y otro, puede ser judo o puede ser boxeo. Bien, estas charlas surgen por parte de la Unidad de Control de Rendimiento, de la cual soy el responsable. Mi nombre es Igor Montalvo, y es algo que hemos hecho en conjunto todos los miembros de la unidad, con ayuda también de unos estudiantes de INEF que estuvieron de prácticas haciendo con nosotros. Y bueno, ha sido un poco un compendio y una búsqueda bibliográfica de todos los datos, toda la información que había acerca de estos temas, y es un poco lo que vamos a intentar reflejar aquí hoy con las dos presentaciones que os traigo. Vamos a empezar por la de calentamiento, donde empezamos con una pequeña introducción, donde el calentamiento es muy importante por varios factores. Uno de ellos es que produce un aumento de la temperatura y del metabolismo muscular. También se produce un aumento del consumo de oxígeno, aumento de la velocidad de contracción muscular y, por último, también se producen cambios a nivel neural y mental. Como veis, todas estas cosas lo que va a hacer es mejorar y optimizar el rendimiento del deportista con respecto al que no ha realizado un calentamiento. Para ello, el calentamiento se puede hacer de muchas maneras. Debe ser progresivo, empezar de menos a más para acabar en unas intensidades muy próximas a las que se va a realizar en la competición como tal. El calentamiento puede incluir estiramientos o no. Es un poquito también al gusto del deportista. Si incluye estiramientos, siempre decimos que estos deben durar un máximo de 5 segundos y se utilizan como una medida de feedback para que podamos comprobar si el calentamiento está siendo efectivo o no. ¿Cómo lo podemos comprobar? Pues muy fácil. Si se produce una mayor elasticidad, indica un mejor calentamiento. Si se produce una menor elasticidad, indica que o nos hemos quedado cortos con el calentamiento o nos hemos pasado, ¿no? Entonces, es importante que el calentamiento sea bien realizado, esté bien realizado y en su justa medida. Ni mucho ni poco, en su justa medida. Aquí os traigo un diagrama de, por ejemplo, este es un diagrama donde se puede ver cómo aumenta la temperatura de un jugador de rugby en un calentamiento, cómo aumenta prácticamente de 37 a 37,9 grados, como si nos paramos durante 15 minutos, volvemos al vestuario, escuchamos la charla del entrenador, vamos a salir, pasan unos 15 minutos, va a empezar el partido y resulta que, sin darnos cuenta, hemos perdido el 80% de la temperatura que habíamos adquirido en el calentamiento. Entonces, esto es un error muy típico que aquí vamos a intentar explicar cómo subsanar, ¿vale? Lo mismo, empieza el partido, se juega la primera parte del partido, volvemos a recuperar un poco de temperatura, pero no ya tanta como el calentamiento, sino hay muchos parones en el juego, etcétera, entonces no permite que esa temperatura se optimice tanto como en el calentamiento. Y lo mismo, en el descanso seguimos perdiendo temperatura y empezamos la segunda parte pues realmente no fríos, pero con una temperatura menor de la deseada. Entonces, para ello hay una serie de estrategias para evitar pérdidas de calor, en las que incluimos cosas muy básicas como utilizar ropa o chaqueta o toallas o algo para cubrirnos las zonas, digamos, o las partes del cuerpo que hemos calentado para luego ser más efectivos a la hora de competir. Como digo, se puede usar ropa convencional o con material reflectante si nos ponemos al sol para que el calor sea reflejado en nuestra piel y el calentamiento sea más efectivo y sea más duradero. Se pueden también introducir o realizar baños en agua caliente de 40 grados durante unos 7 o 10 minutos de cuerpo entero para mantener el calor que hemos conseguido captar durante el calentamiento.
Y otra de las maneras, que quizás es menos accesible, es la utilización de plataformas de vibración, donde una serie de 5 minutos aproximadamente puede producir aumentos de temperatura de hasta 1,5 grados. Entonces, bueno, estas 3 medidas, quizás 2 de ellas son más accesibles. La primera, sin duda alguna, la segunda es factible, la tercera es más complicado, pero que no debemos de obviar a la hora de optimizar un calentamiento ya realizado y que las pérdidas de calor sean las mínimas imprescindibles antes de empezar. Por otro lado, ahora vamos a comentar un poquito una serie de estrategias precompetitivas para mejorar el rendimiento. Quizás aquí hay algo más novedoso que pueda un poquito llamar más la atención o que conocemos menos, y una de ellas es sin duda alguna la restricción de flujo sanguíneo. Está siendo bastante utilizada por nosotros para mejorar el rendimiento. Entonces, la manera que tenemos de utilizarlo es con un banquito de presión que puede ser normal, adaptado a grandes extremidades, en este caso a piernas. Lo inflamos aproximadamente a 180 o 200 milímetros de mercurio, para que de esa manera el riego quede interrumpido de manera parcial, incluso totalmente. La manera que tenemos de comprobarlo a veces es con unos aparatitos que se llaman MOXIE, que es un oxímetro muscular, que nos dice un poco la cantidad de oxígeno que está llevando el músculo, los vasos del músculo. Entonces, ahí no podemos, digamos, ajustar cuánta presión meter a la extremidad, al manguito en este caso, para tener un cierre total o parcial de lo que es el riego sanguíneo de las extremidades. Esto se deja puesto durante 5 o 10 minutos, se hacen aproximadamente unas 3 series con un descanso entre serie y serie, y lo que conseguimos con esto es tanto retrasar la fatiga muscular, aumentar el consumo de oxígeno y, por supuesto, también aumentar la potencia muscular. Tenemos aquí un ejemplo puesto en miembros superiores, otro ejemplo puesto en miembros inferiores, y como digo, se pueden hacer tanto series de potenciación o de trabajo de fuerza, como incluso un trabajo en bádminton que estamos realizando, un multivolante, que es una serie anaeróbica que se lanzan varios volantes a la red en distintas posiciones, y es la manera un poquito que tenemos también de mejorar el rendimiento y optimizarlo de cara a la competición. Otra de las pautas que indicamos que también tiene bastantes seguidores es el entrenamiento de la potencia muscular antes de la competición. Siempre decimos que este entrenamiento debe ser separado unas 6 horas o más de 6 horas, como pongo aquí, y que debe tener unas pautas. No puede ser un entrenamiento de potencia libre albedrío, sino que, como digo, debe ser un ejercicio por grupo muscular. Se deben realizar 3 series, no más. Se deben de realizar 4 o 5 repeticiones por serie. Y aquí empezamos ya con los datos importantes. Al 50% de carga potencia máxima tenemos que tener en cuenta que vamos a competir dentro de 6-7 horas y no podemos tampoco fatigar al músculo. 50% de carga de potencia máxima son cargas realmente ligeras para el deportista que está acostumbrado incluso a trabajar al 100% de su carga de potencia máxima. Y luego el detalle quizá más importante de las 5 pautas que damos aquí para el entrenamiento de potencia es que este debe ser realizado a la máxima velocidad de ejecución. Insisto que es el secreto de la potencia, que es realizar el ejercicio a la máxima velocidad. No me vale con hacerlo a una velocidad media o lenta o bueno, quizás puedo más, no, es máxima, es potencia, entonces tiene que ser un ejercicio explosivo. Tenemos también otra de las estrategias utilizadas es una potenciación posactivación, donde está más destinada a deportes explosivos, deportes donde queremos realmente una explosividad de un grupo muscular específico. Aquí ya sí que nos basamos en un porcentaje sobre una repetición máxima. Estamos hablando de realizar no muchas repeticiones, 6 repeticiones, al 60-85% una repetición máxima y unos 7-10 minutos antes de la competición. Como veis, tampoco es una pasada, digamos, someter al músculo a este ejercicio, pero claro, estamos hablando ya de una resistencia, una repetición máxima, con lo cual el esfuerzo a realizar va a ser mayor que cuando estamos trabajando en la potencia. ¿Qué conseguimos con esto? Pues un aumento de la actividad enzimática y un mayor reclutamiento también de las unidades motoras del músculo que se van a poner o van a ser efectivas luego a la hora de realizar el ejercicio. Otra de las maneras que tenemos de mejorar el rendimiento antes de la competición es utilizar el foam roller. El foam roller es un
una especie de cilindro duro, bueno, está un pelín acolchado, pero es duro. Se utiliza, digamos, rodándolo sobre los distintos grupos musculares. Casi siempre se utiliza en parte posterior de muslos, glúteos, incluso espalda. Es muy fácil su uso, nos tumbamos encima y simplemente rodamos. De esta manera se libera la fascia, mejorando el rango articular del músculo y también se produce una pequeña activación muscular preparándolo para la competición, para la posterior competición, ¿vale? Por eso pongo aquí que debe ser utilizado en las extremidades más implicadas, ¿no? Que es la que nos interesa, digamos, activar para la competición. Aquí hay otro tema que es un poquito más lo contrario, ¿no? Es enfriar deportes de resistencia en condiciones de calor y humedad, hay que enfriar o hay que intentar que no suba mucho la temperatura central del organismo, porque, como digo, en condiciones de calor, condiciones de humedad, lo que producimos es un aumento de la temperatura corporal, ¿no? Y que es un gran limitante de luego el posterior rendimiento deportivo. Para ello tenemos distintas técnicas, las más utilizadas son las de pre-cooling, enfriamiento antes de la competición, incluso también per-cooling, enfriamiento durante la competición o en los pequeños parones que pueda haber en la misma. ¿En qué consiste? Pues como he comentado, en producir un enfriamiento para disminuir la temperatura corporal y retrasar así la fatiga que suele ser inducida por la hipertermia y que suele aparecer de manera muy temprana o excesivamente temprana para lo que buscamos. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues de muchas maneras que probablemente casi todas son conocidas. Una de las más frecuentes es utilizar chalecos de frío, unos 15-20 minutos antes de la competición a una temperatura de 0,5 grados. Lo mismo, se puede reducir porque igual el contraste es un poco mayor, es colocando hielo, bolsas de hielo o toallas envueltas en hielo sobre zonas un poquito sensibles al aumento de temperatura, como puede ser cuello, muñecas, y lo mismo, la temperatura entre 0 y 5 grados. También tenemos, quizás menos accesible, pero en algunos sitios es posible, unas máquinas de crioterapia, que es aire frío seco. Se utilizan durante 2 o 3 minutos y la temperatura, luego comentaremos en la siguiente charla, nos centraremos un poco más, suele ser a menos 110 grados. Por eso lo de los 2 o 3 minutos, porque no es una temperatura fácilmente soportable y con 2 o 3 minutos el efecto está más que conseguido. O simplemente algo tan básico y tan fácil como colocar un cubo con agua con hielo, introducir las extremidades. Lo mismo, unos 5 o 10 minutos para que la temperatura del agua esté entre 10 y 15 grados y de esta manera enfriar las extremidades para que no suba tanto la temperatura luego a la competición. Otra de las maneras que tenemos para enfriar, digamos, el organismo es utilizar bebidas refrigeradas. Se aconseja que estas estén aproximadamente a 4 grados y tomarse 60 minutos antes. Ya hablaremos también posteriormente de un pequeño detalle de hidratación. Esto, a la vez de hidratarnos, pues también enfría el organismo, con lo cual, en condiciones de calor y humedad, que en el caso del Río de Janeiro pueden darse o se van a dar, es algo más que aconsejable. Y luego, pues claro, después del calentamiento hace mucho calor, tal, si la sala de espera no está acondicionada, la cámara de salida, como he puesto, para una temperatura óptima, unos 22 grados, como vaporizadores, ventiladores, algo que haga enfriarnos, pues de nada nos va a servir, ¿no? Porque si estamos utilizando chalecos de frío, pero estamos en una habitación a 40 grados o a pleno sol, pues lo que conseguimos por un lado lo perdemos por otro. Este es una diapositiva que utilizamos bastante, que es aviso importante, que es probar todo antes de la competición. Es decir, no ir a una competición importante y venga, vamos a probar los chalecos, o vamos a probar hoy el foam roller, o vamos a probar un entrenamiento de potencia antes de la competición. O utilizar en entrenamientos, o utilizar en competiciones menores para que de esa manera veamos qué es lo que más efectivo nos surte y que, por supuesto, no tiene efectos contrarios a los que estamos buscando. Entonces, digamos que esta primera parte la hemos finalizado. Vamos a pasar a la segunda presentación, que es la de recuperación post-ejercicio. Vamos a ponerlo en presentación con diapositivas. Vale. Pues bien, esta segunda parte de la charla de hoy el tema a tratar es la recuperación, en este caso post-competición, incluso post-entrenamiento.
Lo primero de todo es ¿por qué? ¿Por qué la importancia de la recuperación? Pues muy sencillo, el entrenamiento, la competición provoca en los deportistas un estrés fisiológico. Este estrés fisiológico conduce a una fatiga que si con esa fatiga pretendemos competir o incluso entrenar en algunas ocasiones, en ocasiones especiales es uno de los métodos utilizados por los entrenadores para el entrenamiento, entrenar en fatiga, pero no es lo más habitual y tampoco lo más aconsejable, con lo cual de ahí la importancia de tener una buena recuperación antes de prepararse para el siguiente entrenamiento y, por supuestísimo, para la competición. ¿Qué objetivos tenemos con la recuperación? Pues nos centramos en 3 específicamente. El primero de ellos, y es uno de los que a veces diferencia a los grandes campeones de los no tan campeones, es que los grandes campeones tienen un tiempo de recuperación realmente asombroso y en cuestión de horas están recuperados para la próxima sesión. En cambio, deportistas normales no tanto, no cuesta más acortar esos tiempos. Por otro lado, intentamos reducir la fatiga que se ha causado el entrenamiento y la competición y, por lo tanto, al reducir esa fatiga, estar preparados de manera óptima para el siguiente entrenamiento o competición. Y, por supuesto, optimizar las adaptaciones que poco a poco va teniendo el deportista con las cargas de entrenamiento que les van siendo asignadas. Esto es una balanza muy importante en los deportistas de élite, que a veces no son respetados, y es tan sencillo como que haya un equilibrio entre el tiempo que estamos bajo estrés, bajo entrenamiento, y el tiempo de recuperación. Quizás hay algunos deportistas, los menos, o quizás algunos más jóvenes, que buscan un poquito el saltarse algún entrenamiento por alguna causa a veces un tanto extraña. No es lo habitual, en cambio hay otros que sí que es más habitual, que hay que estar continuamente frenando a los deportistas porque pretenden nivelar la balanza inclinándola hacia tiempo bajo estrés y no. Tan importante muchas veces, como ya se ha comentado en numerosas ocasiones, es entrenar como mantener una buena recuperación para estar preparado para el día siguiente, para el próximo entrenamiento o para la competición. ¿Qué estrategias de recuperación existen? Pues, como decimos, es una estrategia muy individual, depende de muchísimos aspectos. Depende del deporte practicado, de la prueba, de cuántos descansos vamos a tener entre competición y competición, o entre prueba y prueba, o en un partido, o entre combate y combate, etc. Depende de la duración de los mismos, no es lo mismo que dure un combate 4 o 5 minutos, que puede durar en judo, y recuperarse para el siguiente combate, que va a ser dentro de 2 o 3 horas, como en cambio no es lo mismo un partido de fútbol que va a durar 45, un descanso de 15 minutos y otros 45 minutos. ¿Vale? Depende de las condiciones de temperatura, de humedad, de condiciones a veces de viento o si vamos en bicicleta. Bueno, es que son tantas y tantas los aspectos externos que pueden influir para luego elegir una recuperación más óptima para el deportista que es importante determinar estos aspectos. Luego, las posibilidades reales que tenemos dentro de la competición, pues como he dicho antes, pues igual tener una plataforma de vibración en un campo de rugby no es tan fácil como tener, por ejemplo, una piscina de agua con hielo, entonces un barreño de agua con hielo. Entonces, esto también a veces es un limitante a la hora de elegir una estrategia óptima para la recuperación. Y luego, por supuesto, las preferencias del deportista. Hay gente que le gusta recuperarse metiéndose en agua fría, otros le gusta más baños de contraste, hay gente que le gusta baños de agua caliente o le gusta acudir al fisio rápidamente para recuperarse. Entonces, como decimos, es una combinación de todo lo que nos va a llevar muchas veces más al éxito. Entonces, vamos a ir enumerando un poquito una a una las técnicas de recuperación. Veréis que hemos metido ciertos protocolos. Los protocolos responden a, como he dicho al principio, a una búsqueda bibliográfica exhaustiva, con lo cual quizás la parte más interesante de esta charla es que tengamos una referencia a estos protocolos, porque muchas veces utilizamos estas estrategias de recuperación, pero no sabemos ni cómo hacerlo, ni cuánto tiempo, ni por qué. Entonces, el objetivo un poquito también de este seminario es acotar un poquito esos campos, ¿vale? Entonces, la inmersión en agua fría, por supuesto, tiene máxima efectividad en deportes con acciones excéntricas o impactos. ¿Cuáles son los efectos? Pues, como comentamos aquí,
El frío produce vasoconstricción, obviamente, y por lo tanto mejora el retorno venoso. Baja la temperatura muscular, el frío obviamente, se reduce el daño muscular, la liberación de creatinquinasa al torrente sanguíneo y la inflamación. También baja la frecuencia cardíaca y la aparición de agujetas suele ser menor si después de una competición realizamos inversiones en agua fría. El protocolo, esto es lo que comentaba al principio, hay que realizarlo justo después de la competición. Si es de cuerpo completo, menos tiempo, más temperatura, es decir, 7-8 minutos, 13-15 grados. Si son solo las piernas, porque ha sido la parte del cuerpo que hemos utilizado para nuestra actividad deportiva, son mayor tiempo, 10-20 minutos y una temperatura menor, entre 9 y 10 grados. Esto es recomendable solo en la competición, porque si lo utilizamos del día a día en el entrenamiento habitual, las adaptaciones que estamos intentando buscar con el entrenamiento bajan bastante, por lo cual esta estrategia de recuperación es más recomendada a realizarla solo en competición. Crioterapia, que ya lo hemos comentado antes, es el mismo la exposición a aire frío y seco, y como digo aquí son iguales a los efectos a la inmersión en agua fría, que ya hemos comentado, vasoconstricción, temperatura muscular, reduce el daño muscular, CPK, etc. El protocolo, ya he comentado también antes, justo después de la competición, 2-3 minutos, que es lo que se suele soportar, y a menos 110 grados. Baños de contraste, quizás es una técnica más agradable que la anterior. Lo que buscamos es producir una vasoconstricción, una vasodilatación brusca, que con ello lo que se va a producir es una mejora del riego sanguíneo. Esto produce una aclaración del lactato y también reduce la creatinquinasa en sangre. Se produce una reducción de la inflamación muscular y de las agujetas, igual que se producía con el frío, y es también una sensación agradable que da al deportista el obtener una relajación muscular. Un protocolo es alternar la inmersión de agua caliente con fría. Normalmente se empieza con caliente y acaba con fría y unos 10-20 minutos. Entonces aquí el protocolo que hemos buscado y que más habitualmente se utiliza es la temperatura del agua caliente 38-44 grados, la fría entre 10 y 20 grados, caliente 2-4 minutos, normalmente se recomiendan 3, fría 1-2 minutos, normalmente se recomienda 1, pero bueno, podemos jugar con esos márgenes en busca un poquito de individualizar el protocolo con cada uno de nuestros deportistas. La inmersión en agua caliente, pues el calor va a vasodilatar, va a mejorar el riego sanguíneo y disminuye la presión arterial y produce una relajación muscular muy agradable al deportista. En comparación con la inmersión en agua fría, baños de contraste, los efectos son menores, pero bueno, a veces la sensación es más agradable o en épocas de más frío y el deportista lo prefiere, pues mejor que no realizar nada, pues obviamente es realizar una inmersión en agua caliente. Protocolo, 10-20 minutos a 36-40 grados el agua y hay que sumergirse todo el cuerpo, claro, hasta el cuello. Tenemos una de las recomendaciones en otra charla que vimos de adaptaciones al calor y la humedad que se pueden encontrar nuestros deportistas en río, es realizar baños de agua caliente para adaptarse a este calor en vez de durante 10-20 minutos hasta 40 minutos a una temperatura de 38-40 grados del agua, ¿vale? Entonces, es otra de las medidas que se pueden utilizar para ir acostumbrarles un poquito al calor y a la humedad que se van a encontrar en Brasil. Otra que está ya sí que es muy utilizada es la recuperación activa. ¿Por qué? Porque produce una aclaración del lactato en sangre, reduciendo las agujetas y aumentando el rango de movimiento. Entonces hay que realizarla después de la competición, a los días posteriores, con 10-30 minutitos es suficiente y hay que realizar un ejercicio de baja intensidad y sin impacto. Normalmente, pues eso, como hemos puesto aquí, deportes recomendados es practicar natación o bicicleta o la utilización de la elíptica, porque no tenemos impactos y porque se puede un poco regular la intensidad a la cual queremos realizarlo. Estiramientos, lo mismo, ya lo comenté también en la otra charla, se produce una amplitud o se aumenta el rango de movimiento, disminuyen las agujetas y se produce también una menor rigidez muscular. El protocolo, pues hay que realizarlo de manera lenta y progresiva, 2-5 repeticiones por grupo muscular y unos 20-30 segundos por cada repetición.
Ojito con hacerlo después de hacer ejercicios muy excéntricos, porque ya hemos producido un estiramiento del músculo bastante importante, entonces si lo realizamos de manera brusca podrían dañar el tejido muscular. Prendas de compresión muy utilizadas sobre todo en viajes largos en avión por retención de líquidos, lo que va a mejorar ese riesgo sanguíneo, va a producir una eliminación de metabolitos y va a bajar la frecuencia cardíaca, el lactato, la creatinquinasa de las agujetas y una inflamación del músculo. Se recomienda realizar en viajes largos y el protocolo, si es en competición, si se ha realizado un partido, un combate o una prueba, es utilizarlo durante 2 horas posteriores. Si se han realizado varios partidos o pruebas, pues entre media hora y hora y media. Uno muy utilizado y muy válido, de los más útiles, es el uso de la fisioterapia y de la electroestimulación. Los efectos, lo mismo, mejora el riesgo sanguíneo, se elimina metabolitos y la percepción subjetiva del deportista es muy positiva, reduciendo también el índice de agujetas. El protocolo, cada fisioterapeuta estipula, digamos, cuál es el protocolo a seguir a la hora de recuperar. Unos pequeños apuntes de nutrición que en este caso aquí en nuestro centro de medicina la doctora Nieves Palacios es la jefa del servicio de medicina, es la encargada de realizar los protocolos, pero simplemente normal que nuestra gasolina al ser los hidratos de carbono, lo recomendable es tomar 1,2 gramos por kilo y hora durante las 3-4 horas posteriores a la competición para maximizar de esta manera la síntesis de glucógeno. El uso de antioxidantes se recomienda también después de la competición porque se reduce el daño muscular y no se utiliza tanto en entrenamientos porque reduciría también las adaptaciones. Y luego las proteínas es muy importante para la recuperación a largo plazo, con lo cual la competición pues se puede utilizar por supuesto, pero no, digamos que se busca utilizarlas en el día a día, en el entrenamiento, para ir recuperando el músculo y prepararlo para el siguiente entrenamiento. Luego hidratación, también un breve apunte, decir que si unas pérdidas de más del 2% del peso corporal, decimos que el deportista se encuentra deshidratado y sí que se produce una disminución del rendimiento, por lo cual recomendamos tomar 6.000 litros por kilo de líquido cada 2 o 3 horas antes de la competición. Durante la competición tomar agua con hidratos de carbono y electrolitos en función de la pérdida y después pues reponiéndolo el 100-150% de la pérdida durante las 5 horas posteriores, en las cuales debemos incluir electrolitos, hidratos de carbono y proteínas. La manera que tenemos de saber cuánto es lo que hemos perdido es pues una manera muy sencilla, es pesándonos antes y después de realizar una competición, en este caso simulada, o utilizando camiseta oscura y viendo si realmente estamos perdiendo muchos electrolitos porque se quedan reflejados en el sudor en esa camiseta oscura. Y luego, un tema muy importante que quizás no está respetado a veces por nuestros deportistas, sobre todo los más jóvenes, cuando llegan a un centro de alto rendimiento y es un poco la novedad y las horas de sueño no son tan respetadas porque estamos de una habitación en otra, es normal, pero quizás hay que estar un poco encima de ellos porque los efectos que produce una recuperación con el sueño son realmente de los más importantes. ¿Por qué? Porque provocamos una secreción de hormona de crecimiento, que es la que va a producir la reparación celular y muscular que se ha producido, de los daños producidos durante el entrenamiento. Se produce una mejora, por tanto, del almacenamiento de glucógeno, se produce también un descanso del sistema nervioso, reducimos la fatiga, mejora la toma de decisiones y rendimiento, el humor siempre va a estar mejor, la memoria, la lucidez a la hora de tomar decisiones dentro de la competición va a mejorar también. Y el protocolo es muy sencillo, es no menos de 7-8 horas, es lo aconsejable dormir para los deportistas. Tener siempre unos horarios regulares de sueño, incluso los días festivos o los días que descansamos, manteniendo la habitación a 18-22 grados, 50-70% de humedad relativa, reduciendo la luz, reduciendo el ruido, evitando móvil, ordenador, televisión entre media hora y 1 hora antes de irse a dormir, porque lo único que vamos a conseguir a veces es activarnos y nos va a costar conciliar el sueño. Y si echamos siesta, esta no debe ser muy duradera, debe ser justo después de comer y de no más de 30 minutos. Entonces, al entrenador también decirle que, como bien sabe, que los periodos de recuperación a planificación son muy importantes y que intentar respetarlos y, aunque se hayan perdido entrenamientos por alguna otra causa, no intentar correr y
respetar estos periodos de recuperación. Y también para los deportistas conservar su vida social o tener vida social, porque hay que evadirse un poco a veces del día a día de los entrenamientos y la competición y simplemente, pues eso, llevando un control un poquito de que no hagan ningún tipo de exceso o que esos excesos no sean inapropiados, pues no debería haber mayores problemas y se debería de llevar a cabo esa vida social. La conclusión, pues repito un poco la diapositiva que he puesto antes, la estrategia óptima individual es una combinación de todo lo que hemos hablado, entonces dependerá de los aspectos que hemos comentado y ahí está un poquito el truco. Aquí pongo un ejemplo de protocolo de recuperación en competición. Lo ideal es después hidratarse con hidratos de carbono, electrolitos y proteínas, que no hemos puesto, la toma de antioxidantes para reducir ese daño muscular, inmersión en agua fría, por ejemplo. Esto sería un protocolo normal que se podría realizar después de una competición. Uso de medias de compresión entre, como hemos dicho, entre media hora y 2 horas, reponer las reservas de glucógeno y, por supuesto, realizar un descanso de más calidad posible. Y repitamos otra vez la diapositiva, que hay que probar todo antes de la competición para que no nos llevemos luego sorpresas desagradables en la misma. Y bueno, por mi parte esto es todo. No sé si tenéis alguna pregunta que queráis hacerme. Intentaré resolver las dudas que tengáis de la mejor manera posible. Bueno, pues creo que no tenemos preguntas. Pues nada, esto es todo. Muchas gracias por vuestra asistencia y espero que haya sido de vuestro agrado la charla.